Buenos días, nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a explicar el tema de caídas, trastornos de la marcha y equilibrio. El equipo está conformado por Ordóñez Rivas José Antonio, Bishop Caro Manuel, Félix López Sebastián y Rodríguez Juárez Dante Manuel. Como introducción tenemos que la marcha y el balance son dos capacidades determinantes para lo que es la locomoción o el movimiento del cuerpo humano. Las personas mayores, sobre todo en edades o en un grupo de edad mayores de 65 hasta los 75 años, empiezan a presentar trastornos de la marcha y secundarias a estas pueden llegar a presentarse algunas problemáticas, sobre todo caídas. Eh, tenemos que, tenemos aquí dos conceptos clave, que es el equilibrio y la marcha. Y el equilibrio o el balance lo podemos describir como la capacidad de mantener estable el centro de gravedad corporal sobre una superficie determinada. Y la marcha como la capacidad aprendida, que consiste en movimientos repetidos, sobre todo programados y coordinados, eh, que siguen un patrón y nos ayudan a desplazarnos. En las estructuras o un poco la fisiología de cada una de estos es que la marcha tiene que ver o se encuentra modulada por lo que son el tallo cerebral, los ganglios basales, el cerebelo, la corteza motora y información aferente. Esto sobre todo tiene que ver con la relación anatómica que tiene el proceso de la marcha. El envejecimiento sobre todo está asociado a diferentes cambios en la marcha, sobre todo con la edad y que es la reducción de la velocidad de la marcha y las alteraciones en la coordinación de las extremidades. Y con el equilibrio tenemos que varios factores que influyen en lo que es el equilibrio. Tenemos la vista, la propiocepción, estructuras anatómicas como lo son el cerebelo, el sistema vesticular, el sistema musculoesquelético, el sistema reticular y el sistema extrapiramidal, perdón. La capacidad del balance o lo que es el equilibrio, nosotros lo medimos en tres ramas, que es el balance estático, que es la capacidad de una persona para mantener el cuerpo en equilibrio en determinada posición, estando fijo; el balance dinámico, que es el balance o el equilibrio que las personas tienen al efectuar movimientos de manera estable sobre una superficie de apoyo, sobre todo fija y determinada; y el balance de una persona en objetos se expresa cuando el equilibrio está delimitado por algo en lo que te encuentras parado. Los mecanismos de compensación que normalmente va a presentar una persona con una marcha y un equilibrio afectados son: uno, los pasos de recuperación. Esto quiere decir que la persona da pasos extras o tiende a dar pasos más allá de la marcha para así poder recuperar el equilibrio y estabilizarse. Y lo que es el sostén, que es cuando una persona se tiende a utilizar lo que es el miembro superior, ya sea manos, codos o cualquier extremidad, para tener un sostén o de dónde agarrarse, porque no se siente con el equilibrio suficiente como para estar de pie. Y pues las patologías o el eje patológico que está asociado a los trastornos de lo que es la marcha y el balance tienen que ver en una región baja con lo que son los sistemas aferentes, como lo son los sistemas visuales, propioceptivos, vestibulares, el sistema musculoesquelético, como incluyendo patologías como lo son la artritis, las miopatías y las neuropatías periféricas. En un nivel medio tendríamos los que son las mielopatías por espondilosis cervical, una marcha de tipo hemipléjica, parapléjica y la ataxia cerebelosa. Y pues un nivel alto de las patologías sería una patología que es el Alzheimer. Bueno, continuando, tenemos que en el anciano vamos a encontrar seis patologías que son muy importantes, ya que usualmente son las causantes de un trastorno de la marcha en el anciano. Está la mielopatía cervical, que nos va a dar una hipertonicidad o espasticidad en las extremidades inferiores. Una enfermedad multiinfarto que provoca una espasticidad en la mitad del cuerpo. Una déficit sensorial múltiple que provoca los signos de polineuropatía periférica. Están los trastornos extrapiramidales, que provoca lo que es el temblor, la rigidez, bradicinesia y trastornos posturales. Están los trastornos aislados de la marcha,
que provocan la atrofia cerebelar, que esta lo que hace es manifestarse en forma de ataxia troncal, y los trastornos psicógenos, que son los que producen un miedo ante un peligro de caerse. Para el abordaje y diagnóstico de los trastornos de la marcha y el balance, hay que saber distinguir cuando el paciente mayor presenta alguno de estos aspectos. Tenemos que evaluar su aspecto neurológico, que haya bradicinesia o una marcha parkinsoniana. Tenemos que evaluar su aspecto oftalmológico, en el cual tenemos que descartar que se encuentre trastorno de la agudeza visual, por ejemplo, las cataratas. En el aspecto otorrinolaringólogo, tenemos que buscar datos de presbiacusia o tapones del CAE. En los aspectos ortopédicos, tenemos que buscar que no haya datos de osteoartrosis degenerativa en la rodilla. Y en los aspectos de podológicos, podemos buscar, por ejemplo, lo que es un pie diabético o una deformación ósea. La que sigue, por favor. Tenemos las formas para la evaluación funcional de la marcha y el balance en el adulto mayor. Primero tenemos la posturografía por medio de plataforma computarizada. Esta se refiere a una prueba que mide y valora la capacidad del equilibrio de un paciente mediante una plataforma que registra el desplazamiento de las presiones del cuerpo y la proyección vertical del centro de gravedad. Esta consiste más que nada en que va a registrar todos estos movimientos que el paciente va a hacer al desplazarse, cómo va a apoyar su peso, y los resultados obtenidos se comparan con los parámetros del movimiento que caracterizan el equilibrio. Si hay un mayor desplazamiento del centro de gravedad, significa que el paciente tiene un mal control postural, es decir, que tiene un problema de equilibrio, lo que implica que esa persona tiene un mayor riesgo de sufrir una caída. Y luego tenemos otras formas de evaluación, como podría ser la videograbación de la marcha en laboratorios especiales. La que sigue. Tenemos los que son la evaluación de la marcha y el balance en el adulto mayor. Aquí vamos a valorar la funcionalidad por una parte a través del índice de Bartel, que la función de evaluar está el comer, que se evalúa a través de si es independiente, que es capaz de comer por sí solo y en un tiempo razonable. La comida puede ser cocinada o ser servida por otra persona, en la que necesita ayuda para comer, por ejemplo, para comer la carne o el pan, pero es capaz de comer solo, o que es capaz de comer dependiente, que necesita ser alimentado por otra persona. Luego tenemos la porción que se evalúa de lavarse, el bañarse, en si es independiente, que es capaz de lavarse entero sin estar una persona presente, que incluye tanto entrar como salir del baño. La dependiente, que necesita ayuda o supervisión, se evalúa la forma de vestir, que es independiente, capaz de ponerse y quitarse la ropa sin ayuda. Si necesita ayuda en vestirse, que realiza solo al menos la mitad de las tareas en un tiempo razonable. Si es dependiente, que, perdón, si es dependiente que necesita ser vestido por otra persona. Luego, lo que es el aseo personal y arreglarse. Si es independiente, en que si realiza todas estas actividades sin ayuda de nadie. Y dependiente si necesita ayuda. La deposición, que se dice que es continente cuando el adulto mayor no tiene episodios de incontinencia, y si tiene accidentes ocasionales, pues al menos una vez por semana, o necesita ayuda con enemas o supositorios, o si es totalmente incontinente. En el momento de la micción, se evalúa si es un paciente continente que no tiene ningún episodio de incontinencia, que es capaz de utilizar cualquier dispositivo por sí solo, que es continente, pero que máximo tiene un episodio de incontinencia en 24 horas, que incluye el necesitar ayuda en la manipulación de sondas si es que posee una y otros dispositivos, o si es ya totalmente incontinente. La capacidad de ir al retrete, en la que si el paciente es independiente,
Entra y sale solo y no necesita ayuda de otra persona. Si necesita ayuda, que es capaz de manejarse con una pequeña ayuda, capaz de usar el cuarto de baño por sí solo y puede limpiarse solo. Y cuando es totalmente dependiente, que es incapaz de manejar la hora de ir al retrete sin ayuda. Si es capaz de trasladarse en sillón cama, independiente, pues no precisa ayuda. Si tiene mínima ayuda, si esto incluye que tenga que haber una supervisión verbal o una pequeña ayuda física, si necesita una gran ayuda, una persona que fuerte o entrenada que ayude al adulto mayor a llegar al sillón o a su cama, o si es totalmente dependiente que necesita algún tipo de grúa o un alzamiento por varias personas porque es incapaz de permanecer sentado. Tenemos lo que es la deambulación. Tenemos que es independiente, que es que puede andar 50 metros o su equivalente en casa sin ayuda ni supervisión de otra persona, que puede usar ayudas instrumentales como si fuera el bastón, muletas, excepto andador. Si utiliza prótesis, es capaz de ponerla y quitársela sola. Si necesita ayuda, es decir, si necesita una supervisión, una pequeña ayuda física por parte de otra persona para la deambulación, y si precisa utilizar andador. Si es independiente, en silla de ruedas, en 50 metros, no requiere ayuda ni supervisión y si es totalmente dependiente para deambular. Y el uso de escaleras, si es independiente, que es capaz de subir y bajar un piso sin la ayuda ni supervisión de otra persona. Si necesita ayuda, precisa ayuda o supervisión. Y si es dependiente, que es incapaz de salvar escalones. Y luego tenemos otras valoraciones de la marcha y el balance, conocidos como el POMA, la escala de balance de Berg, el Time on Go y las pruebas de alcance funcional de Duncan, que más adelante vamos a verlas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos el POMA. El POMA mide dos cuestiones, que es el equilibrio y la marcha. Por un lado, tenemos en la cuestión del equilibrio, es el equilibrio sentado. El escenario es 0 puntos si es incapaz de mantener su posición, se desliza marcadamente hacia el frente o se inclina hacia el frente o hacia los lados. 1 punto si se inclina levemente, requiere sujetarte de la silla para mantenerse erguido. Y 2, si se siente con estabilidad, erguido y con seguridad. Está el levantarse, que es 0 puntos si es incapaz de levantarse sin asistencia. 1 punto si es capaz de levantarse utilizando los brazos o requiere de múltiples intentos al hacerlo. 2 puntos capaz de levantarse suavemente sin utilizar los brazos en un solo intento. El equilibrio de pie, son los primeros 5 segundos tras levantarse. Está el 0 puntos, si es inestable, se tambalea, mueve los pies o marca un balanceo del tronco o se apoya en objetos. 1 punto si es estable, pero usa andador o bastón o se tambalea levemente, pero se recupera sin apoyarse en un objeto. Y 2 puntos si es estable sin andador, bastón u otro soporte. Equilibrio de pie con los ojos cerrados y los pies juntos. 0 si es inestable. 1 si es estable con amplio plano de sustentación o requiere bastón, andador y otro soporte. Y 2 puntos si es estable con un plano de sustención estrecho sin necesidad de soporte. Está la prueba de tirón, que es que se empuja suavemente al adulto mayor en el esternón y son 0 puntos si empieza a caer, requiere distancia para evitar caerse. 1 punto si requiere de más de 2 pasos hacia atrás para evitar caerse. O 2 si es estable y necesita 2 pasos o menos hacia atrás para mantener el equilibrio. Al dar un giro de 360 grados, se le da un puntaje de 0 si es inestable y requiere soporte. 1 si es estable con pasos discontinuos. Y 2 si es estable sin necesidad de soporte o pasos continuos. Al sentarse, 0 si es inseguro, que no puede medir bien la distancia y cae sobre la silla. 1 punto si utiliza los brazos para sentarse o la realiza sin suavidad. 2 puntos, 2 puntos si es seguro y tiene movimientos suaves. Y por otro lado esto es en la cuestión del equilibrio. Luego tenemos la cuestión de la marcha. El POMA en la marcha, tenemos la maniobra de el inicio de la marcha después de decir adelante. Y es que sea un 0 puntos si hay duda o requiere múltiples intentos para iniciar. Y 1 punto si no hay duda. La altura del paso. Tenemos el pie derecho, primero. 0 puntos si no se levanta por completo del piso o se levanta exageradamente, por arriba del malleolo medial izquierdo. Y 1 punto si se levanta por completo el piso. El pie izquierdo esto es exactamente igual. Y luego está la maniobra de longitud del paso.
en el pie derecho es 0 puntos al lanzar el pie derecho que no sobrepasa el pie izquierdo y 1 punto si al lanzar el pie derecho sobrepasa el pie izquierdo. Lo, lo mismo para el pie izquierdo. Si al avanzar el pie izquierdo no sobrepasa el pie derecho son 0 puntos y es 1 punto si al avanzar el pie izquierdo sobrepasa el pie derecho. Viendo la simetría de paso, tenemos 0 puntos si la longitud del paso con el pie derecho e izquierdo no son iguales. Tenemos 1 punto si la longitud del paso con el pie derecho e izquierdo son iguales. La continuidad del paso, 0 puntos si los pasos son discontinuos o se detienen mientras camina, y 1 punto si los pasos aparentan ser continuos. Luego tenemos la desviación de la trayectoria, 0 puntos si hay una marcada desviación hacia uno o ambos lados, 1 punto si hay una desviación leve o moderada hacia uno o ambos lados o marcha recta utilizando un auxiliar o soporte, y 2 puntos si su marcha es recta sin utilizar un auxiliar o soporte. El balanceo del tronco. Se observa en el adulto mayor, si el balanceo es marcado, flexiona las rodillas o en tronco, usa los brazos para mantener el equilibrio, es un puntaje de 0. Pero si se mantiene estable el tronco sin balanceo, no flexiona las rodillas, ni utiliza los brazos para equilibrarse, ni utiliza auxiliar en la marcha, es 1 punto. El plano de sustentación, la distancia que hay entre ambos pies. 0 si los talones se mantienen separados mientras camina, y 1 si los talones se tocan, eh, casi se tocan mientras caminan. Y en el giro de 180 grados caminando, es 0 si se tambalea con movimientos discontinuos o pausados, y 1 punto si hay movimientos suaves y continuos. El que sigue. Muy bien, pasando a lo que es a la escala de Berg, es una herramienta de evaluación del equilibrio ampliamente utilizada en fisioterapia y rehabilitación. Se compone de 5 ítems, cada uno puntuado de 0 a 4 y con una puntuación total que oscila entre los 0 y 20. Se usará para medir el equilibrio estático y dinámico, ayudando a identificar el riesgo de caídas de pacientes con afecciones neurológicas o en personas mayores. Los ítems evaluados en la escala de Berg son el sentarse y levantarse de una silla, mantenerse de pie sin apoyo, alcanzar un objeto hacia adelante, girar y dar un paso, recoger un objeto del suelo. La interpretación de la puntuación consiste en lo siguiente: de 0 a 4 puntos es alto riesgo de caída, de 5 a 14 puntos es un riesgo moderado y de 15 a 20 puntos es un riesgo leve. Las aplicaciones clínicas que podremos tener con esta escala se utilizará en pacientes principalmente con daño cerebral adquirido para evaluar su capacidad de recuperación. También es útil en personas con esclerosis múltiple, accidentes cerebrovasculares y lesiones cerebrales traumáticas. La siguiente, por favor. Ahora, la escala de Time It Up and Go es una prueba utilizada para evaluar la movilidad, el equilibrio y el riesgo de caídas en adultos mayores y personas con afecciones neurológicas. Es una herramienta sencilla pero efectiva en fisioterapia y rehabilitación. El cómo se realiza esta prueba. Aquí el paciente comienza sentado en una silla con respaldo. Al escuchar la indicación de vamos, debe levantarse y caminar 3 metros a un ritmo cómodo, girar, regresar a la silla y sentarse nuevamente. Se mide el tiempo total que tarda en completar la tarea. La interpretación de los resultados tendremos que, si el paciente lo logra hacer en menos de 10 segundos, es una movilidad normal. De 10 a 12 segundos es un riesgo leve de caídas. Y si dura más de 12 segundos, es un riesgo elevado de caídas. Las aplicaciones clínicas tendremos que se usen en pacientes principalmente con Parkinson, esclerosis múltiple, accidentes cerebrovasculares y lesiones cerebrales traumáticas. Ayuda a diseñar programas de rehabilitación en personas de adultos mayores. Se puede realizar con dispositivos de asistencia como bastones y andadores. La siguiente, por favor. Ahora, la escala de Tandem Walk Test, también conocido como Tandem Gait Test o Health to Walking Test. Es una prueba utilizada para evaluar el equilibrio, la coordinación y la función neurológica. Se emplea en la evaluación de trastornos cerebelosos, vestibulares y pruebas de sobriedad. La manera en que se realiza esta prueba, se le pide al paciente que camine en línea recta colocando un pie justo delante del otro, de manera que el talón del pie delantero toque la punta del pie trasero.
Los brazos deben permanecer a los lados del cuerpo. Se observa la estabilidad, la amplitud de la base de apoyo y la fluidez del movimiento. La interpretación de los resultados. Si es un gait normal, que hay movimiento fluido y continuo. Una ataxia cuando la marcha es inestable, movimientos descoordinados, posible ampliación de la base de apoyo y se considera una lesión cerebelosa. En caso de un daño unilateral, el paciente puede inclinarse hacia el lado afectado. Si es bilateral, puede tambalearse en ambas direcciones. Las aplicaciones clínicas es principalmente para evaluación de trastornos neurológicos como ataxia cerebelosa, detección de problemas vestibulares que afectan el equilibrio, uso en pruebas de sobriedad para evaluar la coordinación motora. Y la prueba de alcance funcional de Duncan es una herramienta utilizada para evaluar el equilibrio y el riesgo de caídas en adultos mayores y personas con afectaciones neurológicas. ¿Cómo se realiza esta prueba? El paciente se coloca de piel de perfil a una pared sin tocarla, se extiende los brazos más cercanos a la pared a 90 grados de flexión del hombro con el codo y los dedos completamente extendidos. Se marca la posición inicial del tercer dedo en la pared. Luego, el paciente debe inclinarse hacia adelante sin perder el equilibrio, alcanzando lo más lejos posible. Se marca nuevamente la posición del tercer dedo y se mide la distancia entre ambas marcas. La interpretación de los resultados. Si es menos de 15 centímetros, es un alto riesgo de caídas. Entre 15 y 25 centímetros es un riesgo moderado. Mayor a 25 centímetros es un buen equilibrio y menor riesgo de caídas. Las aplicaciones. Aquí se utiliza para la evaluación en personas de adultos mayores y personas con trastornos neurológicos. Ayuda a diseñar programas de rehabilitación para mejorar la estabilidad. Y se considera un indicador en limitaciones en actividades de la vida diaria. La siguiente, por favor. Ahora, pues aquí en lo que son en pacientes que tienen un déficit sensorial múltiple, principalmente los deben evaluar lo que es en oftalmología y otorrinolaringología, debido a que van a presentar alteraciones visuales y vestibulares. También se pueden evaluar con lo que son con exámenes de laboratorio, que debe tener una glucosa en ayuno, los niveles de vitamina B12, enzimas hepáticas, creatinina y urea. Por mencionar un ejemplo, una enfermedad que se presenta mucho en adultos mayores como que es la enfermedad de Parkinson, su diagnóstico va a ser 100% clínico y como también otros trastornos de aislados de la marcha. Y también hay que evaluar lo que es la historia clínica de ingestión de fármacos, si ha sufrido una cardiopatía grave, dolor muscular, debilidad generalizada o focalizada y si el paciente ha tenido ingestión de alcohol. La siguiente. Aquí la importancia de evaluación geriátrica, aquí nos va a funcionar principalmente cuando hay cambios en la funcionalidad, limitación de las actividades, necesidad que ha requerido cada persona que son de la tercera edad, y no solo los aspectos físicos, sino también el aspecto socioeconómico y el psicológico. La siguiente. Pasando a lo que tenemos como el abordaje terapéutico de los trastornos de la marcha y el balance, tenemos lo que es la mielopatía cervical, que este es un manejo de forma conservadora con un collarín o una laminectomía. En la enfermedad de multiinfarto, su abordaje inicial es preventivo y utilizará el uso de antiagregantes plaquetarios. En un déficit sensorial múltiple, un control metabólico y la sustitución de las vitaminas. En el vértigo posicional benigno, ejercicios vestibulares suelen dar buenos resultados para esta enfermedad. En enfermedad de Parkinson utilizaremos lo que sería agonistas dopaminérgicos y fisioterapia. En hidrocefalia normotensa, punciones lumbares. La siguiente. En trastornos aislados de la marcha tenemos lo que es suspender la ingestión de alcohol. En la demencia, una actividad física es beneficiosa para esta. En síndromes postcaída, una reducción de la marcha activa y antidepresivos ansiolíticos. Y sin patología de base, utilizaremos lo que sería una rehabilitación. La siguiente. Eh, Pasando a lo que es la rehabilitación de los trastornos de la marcha y el balance, tenemos que la marcha precisa de fortalecimiento muscular
Utilizaremos una reactivación de los arcos de movimiento articular y un reentrenamiento. También, dependiendo de la patología, se debe establecer desde el inicio el potencial de la rehabilitación. En la rehabilitación del balance es importante recalcar que cada acción que involucre cumple una determinada función. La siguiente. Primero tenemos que la primera estrategia para la rehabilitación es el entrenamiento de actividades motoras separadas. Se puede entrenar de manera precisa cada movimiento en particular. Tenemos que la segunda estrategia consiste en realizar alguna disciplina que incluya entrenar el propio balance de modo principal. Tenemos que el baile ha mostrado un efecto beneficioso en lo que sería la rehabilitación de los trastornos de la marcha. La siguiente. Pasando a lo que es la auxiliares de la marcha, tenemos que estos son dispositivos que nos ayudarán a, a la marcha. Estos son compuestos por diferentes materiales y diseños con la finalidad de auxiliar a personas con problemas para caminar, con trastornos del equilibrio o ambos a su traslado, como pueden ser bastones, andaderas o muletas. La siguiente. Ya en lo que sería el manejo psicosocial de los trastornos, tenemos que este es de gran importancia en los trastornos de la marcha y el balance en particular, cuando estos se convierten en una limitación para las actividades cotidianas de las personas. También tenemos que estos cambios llevan a menudo depresión que causan alteraciones funcionales en los pacientes. Estos requieren un manejo geriátrico integral y un abordaje sistémico de cada uno de los problemas encontrados, coordinando la labor médica y la rehabilitación familiar e institucional de los pacientes. La siguiente.